lo que tengo para compartirles en esta mañana lo he titulado Mira que no caigas. Mira que no caigas. Y esto de uno de los versículos del capítulo 10, continuando la lectura que hizo hace un momento nuestro hermano Mauricio, quiero invitarlos para que sigamos leyendo otro pedacito en el capítulo 10 del versículo 1 al 12, porque en el 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es el versículo 12 del capítulo 10, pero vamos a leerlo del 1 al 12 del capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el alimento espiritual, el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Lean todos conmigo el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ahí está el título de nuestro mensaje esta mañana: mira que no caigas. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por tu presencia aquí con nosotros hoy. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por esta iglesia, por cada familia. Gracias por los que hoy nos reunimos para adorar y glorificar tu nombre, reconociendo que tú eres muy importante para nosotros. Reverenciamos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Y al mirar tu palabra, abrimos el corazón con plena disposición, diciéndote: Señor, háblanos, enséñanos tu camino, y ayúdanos, Señor, a entender tus pensamientos, tus caminos, tus propósitos, y a caminar en ellos. Guárdanos sin caída, presérvanos en el camino de la santidad y de la fe y de la devoción para ti, Señor, y que nuestra vida pueda ser un instrumento en tus manos en esta generación. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que en el camino del Señor siempre hay más? Él siempre tiene para nosotros cosas nuevas, cosas mejores. Siempre nos coloca en esperanza, nos presenta retos adelante, muchos de ellos más allá de nuestras fuerzas, como lo hizo con los personajes bíblicos, siempre un paso adelante y diciendo que lo sigamos. Y a veces es duro, como cuando Jesús caminó sobre las aguas y Pedro quiso seguirlo. Dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dio ese paso de fe y caminó sobre las aguas, al menos un tiempito. Y el Señor siempre nos invita a lo imposible, a lo que hay más allá. Quiere que nosotros nos extendamos a lo que está adelante y nos desafía entonces a cosas más allá de nuestras fuerzas. Seguramente usted ha sido desafiado comenzando este año así, a cosas maravillosas en el Señor, pero que uno dice: pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy yo a llegar allá? Pues el Señor tiene retos siempre para nosotros, pero en el camino del Señor entonces debemos cuidar ciertas cosas. Como lo decía Mauricio hace un momento, con su hija tenían ese reto de subir a Monserrate y uno se hace ideas, ¿no? Pero después las cosas de pronto no salen como uno
pensaba, pero son retos, son desafíos, y muchos de ellos en los cuales hay que poner disciplina y esfuerzo, pero saber que también el Señor está con nosotros. Entonces hay una voz de advertencia aquí en este versículo 12 para nosotros. Dice: si usted está considerando y piensa que está firme y le parece que va bien, tenga cuidado. Dice, mire que no caiga. ¿Y cuidado de qué? Cuando leemos esta escritura, entonces hay por lo menos 3 pensamientos en los cuales como hijos de Dios debemos ser cuidadosos, tener cuidado de. En el capítulo 10 hace una advertencia de los padres de la nación de Israel, de los patriarcas, de algunos personajes del Antiguo Testamento, y es como si el apóstol les dijera: tengan cuidado con la religiosidad. Yo llamo esto la religiosidad, caer en una rutina de religiosidad y quedarse ahí y no avanzar a lo que Dios quiere realmente de nosotros. ¿Y por qué esto? Dice: no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Recuerda el apóstol Pablo cuando en el Antiguo Testamento Dios los acompañaba en el desierto, yendo con ellos, su presencia era visible en una nube sobre ellos, y por la noche esa nube se convertía en una columna de fuego, y ellos, aunque seguían al Señor por fe, podían ver esa nube, y esa nube los acompañaba y los guiaba. Así que era un privilegio tener la presencia de Dios de esa manera. Pero esto parece ser que lo olvidaron pronto y no les ayudó mucho a establecer una profunda relación con Dios que se manifestaba de esa manera. También dice que todos ellos pasaron el Mar Rojo, vieron las maravillas de Dios, el poder de Dios secando ese mar y pasándolos al otro lado y viendo a sus enemigos ahogados en el Mar Rojo. Todos presenciaron ese milagro. Todos también comieron el maná, el alimento espiritual, alimento que Dios les daba cada mañana, que tenían solo que salir a recogerlo en el desierto y prepararlo en casa, que no tenían que pagar por él y que cada día estaba ahí, y que el día viernes le daba para 2 días para que el sábado no salieran. Era una maravilla eso, lo que Dios hizo con ellos. Y todos también bebieron de la roca cuando no tenían agua, y por medio de Moisés, que golpeó la roca, salieron aguas en el desierto, y ellos bebieron y vieron la grandeza de ese milagro. Y todas estas cosas, de pronto se queda corto el apóstol Pablo en mencionar muchas otras cosas más que Dios hizo con su pueblo en ese trasegar por el desierto y en muchos momentos de la historia de ellos. Pero en el versículo 5 dice: mas de la mayoría de ellos Dios no se agradó. O sea, la mayoría de ellos no lograron entablar una relación profunda, personal con Dios, que les diera para afinarse con el corazón de Dios y llegar a tener, más allá de una experiencia religiosa, tener una convicción personal en Dios. Y eso se evidenció cuando les tocó ya entrar a la tierra prometida, y viendo los gigantes y las ciudades fortificadas, se llenaron de incredulidad y dudaron de lo que Dios podía hacer, y decidieron devolverse y hablaron contra Moisés y contra Dios, y solamente Josué y Caleb tuvieron en ese momento otro espíritu. Entonces Pablo está recordando cómo toda esta gente, con tantas experiencias con Dios, con 40 años de caminar y experimentando muchas cosas, se quedaron a un nivel, yo lo llamo, de religiosidad. Sí creemos en Dios, sí Él es el Dios, pero a la hora de la verdad sus corazones estaban con incredulidad y no pudieron alcanzar lo que Dios les había prometido. Dice: por lo cual quedaron postrados en el desierto. El Señor les dijo: ninguno de ustedes que ha dudado entrará en esa tierra. Y por incredulidad no entraron. Los hijos de ellos poseyeron la tierra, y a la tierra prometida solo entraron Caleb y Josué de esa generación. A eso es que hace referencia el apóstol Pablo. Entonces está diciendo: cuidado. Está haciendo una advertencia para nosotros. Ustedes, los creyentes, a la iglesia, tengan cuidado, porque mira lo que pasó con estas personas. Después de tanto tiempo de escuchar de Dios, después de tanto tiempo de caminar, entre comillas, con Dios, después de tanto tiempo de ver cosas que Dios hizo con ellos, sus corazones seguían endurecidos. Eso lo podemos llamar religiosidad.
Hay mucha gente con una vestidura religiosa hoy en día pensando que sí, que siguen a Dios, pero la verdad solo están siguiendo la religión evangélica o la religión tal. Y en el fondo su relación con Dios como tal es pobre. Entonces cuidado con la religiosidad. Pensando en la religiosidad, recordemos que los religiosos fueron los mayores opositores o han sido a través de la historia de la obra de Dios. En los días de Jesús, ¿quiénes eran los que siempre estaban ahí tropezando con Jesús y hablando cosas y que finalmente hicieron un concilio y lo juzgaron y lo sentenciaron a muerte? Los religiosos del momento, los líderes religiosos del concilio del Sanedrín judío, ellos no tuvieron corazón sencillo y dispuesto para recibir al Señor y entender que era Dios mismo que se estaba manifestando con ellos. Habían otros intereses en sus corazones y por eso sus corazones endurecidos no lograron ver ese momento y disfrutar. Como dijo el Señor, la reina de Sabá se levantará en el futuro para juzgarlos a ustedes, porque ella vino desde tan lejos a escuchar en Jerusalén la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, y ustedes ni se dan cuenta, y ustedes no aprovechan, porque la religiosidad los tenía cegados. En los días del apóstol Pablo también, cuando Dios lo llamó y él fue a los gentiles a llevar la palabra a tantos lugares de todo el imperio romano, ¿quiénes fueron los que chocaron con él en cada sinagoga, en cada lugar donde él entraba a predicar la palabra? Los rabinos y los líderes religiosos de su momento fueron los que muchas veces lo apedrearon y casi lo matan, y estuvieron ahí en oposición siempre. Y a lo largo de la historia también, cuando Dios ha querido hacer cosas dentro de la misma iglesia cristiana, en los días de la Edad Media, Martín Lutero y otros reformadores, quienes se opusieron realmente a un mover de Dios de volver a las Escrituras y de volver a la palabra, el liderazgo religioso de la misma iglesia cristiana. Aquí en Colombia, cuando los misioneros llegaron a establecer el reino de Dios y a predicar la palabra de Dios, tuvieron dura lucha con la iglesia tradicional católica romana, y muchos de los líderes religiosos quemaron sus Biblias y sus iglesias y tuvieron oposición, y en medio de esa oposición, y hasta el tiempo de hoy eso no ha cambiado. La religiosidad muchas veces se sigue oponiendo a los moveres de Dios y a la obra de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Entonces la advertencia es válida hasta el tiempo de hoy, cuando la palabra nos dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y una cosa en la que no debemos caer es en religiosidad. Y digo esto a la juventud también, los jóvenes que están aquí, nacidos en hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. Uno puede aprender a ir a la iglesia, aprenderse los coros, saber versículos de la Biblia, conocer el medio cristiano y no haber nacido de nuevo, y no haber tenido una experiencia de salvación profunda, de convicción personal con el Señor. Entonces el que crea estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Y una de las cosas en las cuales no debemos caer es en simplemente una religiosidad, llámese cualquiera, evangélica o de cualquier otra denominación. No estamos llamados a una religiosidad, estamos llamados a una relación personal y profunda con Dios, donde verdaderamente podemos entender que Él es nuestro Padre, que yo soy su hijo, y que tengo un compromiso para decir como Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Con Cristo estoy juntamente crucificado, vivo para Él. Él verdaderamente es el centro de mi vida y quiero agradarlo a Él en todo. Entonces dice Pablo: no ignoren y recuerden que muchos de ellos, de estos padres de la nación judía, vieron tantas cosas, pero se quedaron ahí porque sus corazones estaban endurecidos. El que cree estar firme, mire que no caiga. Número 1, que no caiga en la religiosidad y se quede ahí. Bien dijo Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
Ahora es necesario, claro, las prácticas religiosas, las costumbres, las buenas costumbres de la oración, de la lectura de la Biblia, del asistir a la iglesia y de vivir las rutinas de la vida cristiana. Pero más allá de eso, hay algo más. Con el Señor siempre hay algo más. Hay una relación personal, profunda y de comunión íntima con Él. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? En segundo lugar, cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. El apóstol Pablo, a partir del versículo 7, dice: no seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Y la lista podría seguir. Y una de las cosas que el cristiano tiene que tener cuidado es con el pecado, porque el pecado está ahí a la puerta, a la distancia de un clip, a la distancia de un pensamiento, de una decisión, en todas partes. Y como lo decía anteriormente, tenemos una naturaleza pecaminosa que muchas veces nos traiciona, nos engaña. Hay cosas que nos jalan, que nos invitan con una fuerza impresionante, y algo por lo cual debemos velar continuamente es por permanecer en la santidad de Dios, en la pureza de pensamientos, de corazón, de motivos, en una vida en el temor del Señor. Muchas son las personas que, viviendo una vida religiosa, también se dan a prácticas de pecado. Y aunque vienen a la iglesia, y aunque leen la Biblia, y aunque oran, sus vidas realmente son vidas que están enredadas en muchos pecados. Hay que tratar con el pecado, y hay que arrepentirse del pecado, y hay que salir de él y apartarse y vivir en santidad para la gloria de Dios. Esa es la voluntad del Señor para nosotros. Y Pablo lo advierte a la iglesia de Corinto y también nos advierte a nosotros. Pequeñas cosas pueden dar lugar a grandes pecados. Tal vez uno piensa y dice: uy, no, pero yo jamás haría esto o aquello. ¿Cómo una persona? Yo no entiendo cómo algunos cristianos, inclusive ministros, pueden llegar a caer en semejantes pecados tan escandalosos. Y uno dice: ¿cómo llegó a suceder eso? Porque empezaron con pequeñas cosas y dando licencia en ciertas cosas pequeñas, y esto fue minando sus corazones hasta llevarlos a endurecerse y a hacer cosas más graves cada día. Por eso la limpieza del corazón tiene que ser como la limpieza física. ¿Qué es lo que nos recomiendan siempre, nos han recomendado tanto en esta pandemia? El lavado de las manos. ¿Cada cuánto? Cada ratico, el lavado de las manos. Y eso me hace acordar cuando el Señor quiso limpiar a Pedro los pies. Y él dijo: no, jamás tú me lavarás los pies. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es una palabra tremenda. Si no te limpio, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo: entonces láveme no solamente los pies, láveme todo el cuerpo. Yo quiero estar contigo, yo no quiero que nada impida. Y cada cuanto entonces nos lavamos espiritualmente, filtramos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes, y en oración profunda podemos reconocer aquellas cosas que solo el Espíritu de Dios puede convencernos de ellas, porque Él es el que convence de pecado. Hay cosas que no lograremos entender a menos que entremos en una comunión profunda con Él, y ahí en el secreto de Dios escuchar su voz y por medio de su palabra darnos cuenta de cuán pecadores somos y de cuánto nos hace falta cambiar en nuestras formas de vida, cosas de las cuales otras personas quizá las ven y tratan de convencernos, pero nosotros siempre tenemos una excusa u otra forma de ver las cosas. No, eso no es así, pero que en la intimidad el Señor puede convencernos. En mi experiencia personal, muchas veces en oración con Dios, en las madrugadas, el Señor me ha hecho entender cosas de las cuales mi esposa ha querido convencerme muchas veces y yo no le he entendido, pero el Espíritu Santo sí nos convence. Si usted no ha podido convencer a su esposo o a su esposa de ciertas cosas, órele mejor a Dios y dile: Señor, convéncelo tú, muéstrale tú, revélale,
Porque dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquellos errores que me son ocultos, que no puedo ver. Pero es en la presencia del Señor, a la luz de su presencia, donde podemos mirar la realidad de nuestros corazones. Cosas, por ejemplo, que vemos en los medios, en el celular, en el computador, televisión a altas horas de la noche, son cositas que el cristiano tiene que revisar. Enojos no resueltos con su pareja, con su familia, conversaciones indecentes, sean estas habladas o escritas, citas peligrosas con personas que tú sabes que no deberías ni siquiera programarla, reuniones sociales con personas no cristianas en ambientes peligrosos donde tú dices, pero no tiene ningún problema. Pero si vas solo por allá hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, te estás exponiendo a cosas que pueden enredarte. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pequeñas, entre comillas, pequeñas mentiras, pequeños engaños, situaciones que en el fondo sabemos que no son buenas. Como dijo alguien, no hagas nada malo que parezca bueno, ni nada bueno que parezca malo. Guarda tu corazón para el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y es la advertencia que hace Pablo, dice, no hagamos lo malo, apartémonos del pecado. El que piensa estar firme, mire que no caiga en la religiosidad, que no caiga en el pecado, que no se enrede en el pecado. Obviamente hay esperanza para el pecador. La Biblia dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ya se ha enredado, si alguno reconoce que su camino no está bien, hay esperanza, hay un abogado defensor que es Cristo Jesús, y si nos arrepentimos, hay perdón. Y hay renovación, hay esperanza con Él. Estamos en el tiempo de la gracia, todavía es posible eso. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sin importar cuál sea el enredo, podemos venir al Señor y decir, Señor, perdóname. Porque la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y se trata de eso, el caminar con el Señor, de cada vez estar más cerca del Señor y cada vez más lejos de aquello que desagrada a Dios. Pasamos en nuestra lectura esta semana por José, el patriarca José, los que están siguiendo la lectura de los últimos capítulos del Génesis. Y me llama siempre la atención cada que leo esa historia, cómo enfrentó José la situación de pecado con la esposa de Potifar, esta mujer que puso sus ojos en él y le decía abiertamente, duerme conmigo. Pero José, temeroso de Dios, le decía, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, y pecaría contra el jefe que me puso como mayordomo en su casa. Y Él me estableció límites y lo único que me reservó eres tú. Yo no puedo. José conocía los límites. José conocía a Dios. José tenía unas convicciones profundas que lo llevaron a huir de esa situación, a huir de ese momento difícil, duro como hombre, pero que pudo decir no por la gracia del Señor y mantenerse firme. Y aunque se fue a la cárcel, acusado de abusador por una calumnia, pero dice, pero en la cárcel Dios estaba con él y le extendió su misericordia, porque Dios respalda al que se esfuerza por vencer el pecado. Y por eso después Dios lo puso muy en alto, y José pudo ver la gloria de Dios en su vida. Convicciones más allá de una religión, más allá de cualquier otra cosa, convicciones profundas de carácter y de saber que hay que honrar al Señor con nuestra vida. Hay esperanza entonces para el pecador si nos volvemos al Señor de todo corazón. Cuidado con la religiosidad, cuidado con el pecado. Pero también al mirar este pasaje uno puede entender otro punto de cuidado, cuidado con el conformismo. Mauricio nos estaba diciendo de su hija, ¿cierto? Luchando siempre por dar lo mejor.
Y uno dice, pero levantarse a las 5 de la mañana para irse a Monserrate, está loco, ¿cierto? Pero esa disciplina y ese esfuerzo lo dan porque no se quieren conformar a decir, no, pues no entrenemos hoy, el día está como frío, ya ahí veremos a ver hasta dónde damos cuando llegue la competencia. Eso se llamaría ¿qué? Conformismo. Así estamos bien, ya pues lo que podamos alcanzar. Pero sabe que nuestro Dios es un Dios que no se conforma a perder tampoco. Dios dice en su palabra, por ejemplo, que teniendo el rebaño de las 100 ovejas y se le extravió una, recorrió las montañas buscando esa oveja perdida hasta que la encontró, y cuando la encontró se regocijó más por la perdida que encontró que por las 99 que no se le habían perdido. ¿Cuánto fue lo que se le perdió? ¿En qué porcentaje? El 1%, pero no estoy dispuesto a perder ese 1%. Y ahí en la misma parábola, en Lucas 15, dice de una mujer que tenía 10 monedas y se le perdió una. ¿Qué porcentaje se le perdió a la mujer? El 10%. De 10 monedas se le perdió una. Pero dice que ella buscó por todas partes hasta que encontró su moneda perdida y se regocijó tanto por esa moneda perdida que encontró. Pero luego dice de un hijo perdido, un padre que tenía 2 hijos y se le perdió uno, pero después lo pudo recuperar e hizo gran fiesta porque recuperó a su hijo perdido. ¿Cuánto había perdido? El 50% de su familia. Pues sea el 50, sea el 30, el 10 o el 100% o el 99% o el 1%. Dios nos invita a no conformarnos a perder. Dios nos invita a avanzar a todo lo que Él tiene para nosotros, a no retroceder, a no estancarnos. Hemos declarado que el 2022 es un año de crecimiento, un tiempo de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, partiendo de lo espiritual y a muchas otras áreas de nuestra vida. Dios quiere darnos crecimiento. Somos un organismo vivo como iglesia. Estamos creciendo en la fe y estamos creciendo en muchas otras áreas. Dice la palabra que asidos de la cabeza que es Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y es la voluntad del Señor nuestro crecimiento y que avancemos. Pero entonces cuidado con el conformismo, con estancarnos. Dios quiere renovarnos de día en día. Nuevas son sus misericordias y sus favores cada día. Debemos permanecer avivados entonces, avivados espiritualmente, avivados manteniendo las disciplinas de asistir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, de obedecer la palabra, de ser hacedores. Y como dice aquí en este capítulo 10, en el versículo 23, escogiendo lo mejor para nuestra vida. ¿Sabe? Ya nosotros como cristianos no nos corresponde escoger entre lo malo y lo bueno. Ahora en la madurez espiritual tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Se supone que lo malo ya está descartado, pero dice, todas las cosas me son lícitas, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, como creyente busco lo que me conviene, lo que me edifica, lo que me aporta. Y por eso Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1 también, hablando del crecimiento espiritual, dice, añádale a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y no se conforme y sígale añadiendo. Porque algunos nos conformamos, ya aquí pues esperando la venida del Señor y ya que Él venga por mí, ya no hay nada que hacer. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarnos tanto? Ya. De momento tal vez los creyentes habían caído en ese pensamiento de conformismo. La iglesia de Tesalónica, por ejemplo, había caído en eso. ¿Para qué trabajar si el Señor viene pronto? Y Pablo tiene que escribirles una carta para decirles, mira, el que no trabaja, que no coma.
esfuércese y cada uno haga su trabajo y gane su propio pan y sea esforzado. Habían caído como en un conformismo. No, hay que trabajar y estudiar y esforzarnos a ir adelante como si el Señor fuera a venir dentro de 100 años. Y hay que vivir una vida en santidad y rectitud y amando al Señor y en devoción con Él, como si el Señor fuera a venir hoy, esta noche. Amén. No te conformes de ninguna manera, ni en lo espiritual, ni en lo ministerial, ni en lo profesional. No es la voluntad del Señor el conformismo. El Señor dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Y dice: renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo. Dice: sean renovados en el entendimiento para comprobar la voluntad, la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Entonces, cuidado, iglesia, con la religiosidad, cuidado con el pecado, cuidado con el conformismo. Y a esa voz es que Pablo dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, tenga cuidado que no caiga, por lo menos en estas cosas. Dios siempre está proveyendo para nosotros circunstancias en las cuales podamos conocerle más a Él. Dios siempre está proveyendo para nosotros circunstancias en las cuales podamos nosotros conocer nuestra verdadera condición y nuestro carácter. Él ya lo sabe, pero las circunstancias hacen que nosotros seamos conscientes de ello. Solo cuando somos probados en ciertas cosas, como que podemos caer en la cuenta cuán frágiles somos, cuán débiles somos en esa área, y el Señor lo revela por medio de esas circunstancias. Dios está proveyendo siempre circunstancias para nosotros con las cuales podamos extendernos a lo que está delante, ir más allá y esforzarnos en los retos que Dios nos da. De nuevo, pensando en el patriarca José, estaba cómodo en su casa, siendo un jovencito, a los 17 años, teniendo muchos sueños de parte del Señor, y de pronto le toca salir de su casa porque sus hermanos lo aborrecieron y casi lo matan y lo vendieron como esclavo, y de golpe, de un día para otro, se ve separado de su familia. ¡Qué gran reto! En una posición de esclavitud muy incómoda, vendido a una familia extraña, en una cultura distinta. Qué gran reto mantenerse firme ahora en las convicciones del Dios de su padre, pero lo logró hacer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no se conformó a decir: bueno, como ya mi papá no está, como ya me sacaron de la familia, pues yo qué hago más, perderme, porque qué más? No, él sabía que hay un Dios grande que lo desafía y lo reta, y en este tiempo le conoceré más, entonces me apoyaré en él. Y después logra entender, y él da testimonio de eso, de cómo él reconoce a Dios en ese proceso. Pero cuando ya se está acomodando en la casa de Potifar y es mayordomo y las cosas van bien y todo como que se ha arreglado y le está yendo bien, ahora se presenta esta situación de la esposa de Potifar. Y qué calumnia y qué cosa tan fea, tan incómoda, y ahora a la cárcel. Y José podría pensar: pero Señor, si yo estaba contigo y tú conmigo, si yo iba bien. Pero ahora el Señor lo enfrenta a ese reto de estar en la cárcel. ¿Y qué vas a hacer en la cárcel? ¿Amargarte? ¿Renegar? ¿Deprimirte? No, ahí está él de la mano del Señor enfrentando esa situación. Y fue prosperado y empezó a servir allá y a hacer lo mejor que pudo. No se conformó y resultó ser el mejor de los presos, al punto que el jefe de la cárcel lo puso al cuidado de todo lo que allá se hacía, y terminó prácticamente haciendo todo lo que el jefe de la cárcel tenía que hacer allá. Y dice que el jefe no se preocupaba de nada de lo que sucedía allí, porque todo lo que había que hacer José lo hacía, y terminó siendo allá director de la cárcel, trabajando con el IMPEC. Tremendo en esa circunstancia, y fue Dios quien lo enfrentó a esa circunstancia para él formarse en su carácter y reconocer al Señor.
Entonces el camino con Dios no es siempre cómodo, porque Dios siempre te va a estar retando a cosas. Por eso digo que Dios presenta situaciones y circunstancias y mueve cosas y aún a personas para meterte en situaciones incómodas, pero en las cuales puedes conocer más a Dios, en las cuales te puedes conocer más a ti mismo, identificar tus debilidades y esforzarte para ir a extenderte a lo que Dios tiene por delante y no conformarte. Alabado sea el nombre del Señor. Y estuvo allá varios años y después el Señor lo saca para interpretar los sueños del faraón. Y en un día lo ponen como gobernador de todo Egipto y en una posición muy alta, pero ahora con un gran reto y desafío de gobernar toda la tierra de Egipto en un momento tremendo. 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y puede enfrentar ese nuevo reto y dice, pero yo, tan joven, y para enfrentarme a semejante reto, eso está más allá de mis fuerzas. Pero pensaría José, pero si Dios me ha traído hasta acá y si Él está conmigo, Él me ayudará y me dará la sabiduría. Pero quiero decir que los retos que Dios nos presenta siempre van a estar más allá de nuestras fuerzas. Y los veremos y decimos, pero ¿y quién soy yo para enfrentarme a esto? Y ahora, Señor, y esto. Y a veces uno se puede sentir abrumado por esas cosas que Dios le presenta. No es fácil, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros, podemos decir como Caleb, yo lo haré, yo me esforzaré, iré adelante. No será fácil, pero Dios lo hará. Bendito sea el nombre de Dios. Si alguno se siente hoy amilanado con su carrera que está estudiando o con el título que acaba de recibir, porque a veces los muchachos también sé que salen de la universidad, reciben el cartón, la celebración, hacen la ceremonia, se toman la foto y dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? De aquí para adelante, ahí es donde empieza la carrera y los retos que hay por delante. Y así es en la profesión, en la familia, el que se casa y dice, uy, ahora me casé, ya fuimos a luna de miel y volvimos y ahora sí, aterrizar esto. Y vienen los hijos y dice, bueno, nos alegramos mucho y la celebración y nos trajeron los pañales, los amigos, todo esto, pero y ahora la educación de este niño y levantarlo. Y cuando están terminando ya los que están con sus hijos ya en la universidad, ya están saliendo ya, por ahí nos decía una pareja, ya nos quedan 3 semestres por pagarle y ya, chao. Y cuando se van, nos miramos el uno al otro y dice, ¿y ahora qué? Qué reto tan impresionante. Le pasa a los pensionados, ¿no? Toda la vida por fuera en la empresa y cuando ya se pensionan y vuelven a la casa, ¿y ahora? ¿Cómo vamos a vivir usted y yo aquí? Qué reto tan tremendo de enfrentar la vejez. Y tal vez la sorteamos bien y salimos, pero cuando llega el momento y ahora dice Dios, pronto te vas a la eternidad, y uno dice, wow, qué reto más grande ese. Y ahora, ¿cómo enfrento esto? Dios siempre nos está presentando desafíos, pero todos los podemos asumir de la mano del Señor. Así que el que quiera estar firme, mire que no caiga. No caigas en religiosidad, no caigas en el pecado, no te conformes, no caigas en el conformismo. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer contigo y las hará. Esfuérzate en la fe, mira al Señor, pon los ojos en Él y Dios estará contigo y te ayudará. Lo ha hecho con muchos, lo hará contigo también. El amor de Dios y la gracia de Dios te cubrirá en esto. Cerremos nuestros ojos y oramos al Señor. Le damos gracias por su palabra. Y tal vez hay alguien que está necesitando entregarle su vida al Señor. Ese es el gran reto que Dios te hace hoy. Si no le has dado tu vida al Señor, si aún no le has entregado tu vida a Cristo, el Señor te invita, sígueme, sé mi hijo, sé mi siervo, entra en mis caminos. Y es un gran reto que Dios te hace hoy, pero Él estará contigo y será la mejor decisión para ti. Si necesitas hoy asumir ese desafío, ese reto de seguir al Señor, de ser su discípulo, si no te has entregado al Señor y hoy lo quieres hacer, puedes hacer esta oración conmigo. Decir, Señor Jesús, gracias porque me amas, entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón.
Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Séllame con el Espíritu Santo. Dame una vida nueva. Y yo quiero conocerte y quiero caminar contigo el resto de mi vida. Coloco mi vida en tus manos, a tus pies. Me rindo ante ti. Te entrego todo mi ser, toda mi vida a ti, Señor. Aquí estoy. Gracias, gracias. Oremos, iglesia, oremos esta mañana. Hay personas aquí que están siendo desafiadas con las circunstancias de la vida y se sienten amilanados, abrumados, mirando y diciendo: Señor, me siento pequeño ante los desafíos que hay delante de mí, en mi trabajo, en mi estudio, en mi carrera, con mi familia, con mis hijos. Pero Señor, gracias porque tú estás conmigo. Como estuviste con José en la casa de su padre, en la casa de Potifar, en la cárcel y en la casa del faraón, y lo sacaste adelante, Señor, lo puedes hacer hoy conmigo también. Tú eres poderoso, Señor. Dile gracias porque no es en mis fuerzas. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi ayudador. Dame nuevas fuerzas cada mañana. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Tú das nuevas fuerzas al cansado. Tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo y me unges con aceite fresco. Dile: Señor, gracias por tu palabra esta mañana que me anima a no conformarme, a no estancarme, a no quedarme en una vida religiosa, a no conformarme al pecado, porque hay cosas mejores para mí. Gracias porque tú tienes tu mirada sobre mí. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú nos invitas a aguas profundas, a cosas complejas, Señor. Pero qué maravillosa aventura verte a ti, manifestarte con poder, proveyendo, sanando, abriendo puertas, presentando posibilidades que nunca en nuestras fuerzas las podríamos tener, pero que con los cielos abiertos todo es posible. Tú abriste el mar, el río Jordán, sacaste agua de la roca, abriste los ojos de los ciegos, sanaste personas, paralíticos de nacimiento, cosas sobrenaturales hiciste, resucitaste muertos para mostrarnos que para ti todo es posible. Y el Dios que adoramos hoy eres tú solamente, Señor, el mismo de ayer, de hoy y el Dios nuestro y por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Señor, gracias, porque aunque somos pequeños, tú nos conoces por nombre. Gracias, Señor, porque no estamos olvidados de ti. Tú nos miras con amor, tú nos conoces y tú nos amas con amor profundo. Gracias te doy, Señor. Bendito sea tu nombre, bendice tu pueblo, bendice esta iglesia. Sana a los que están enfermos, Señor, una vez más te lo pedimos. Los que están hoy con algún quebranto de salud, extiende tu mano ahí donde están recibiendo esta palabra. Por favor, Señor, sánalos. Reprendemos la fiebre, reprendemos la enfermedad, reprendemos en el nombre de Jesús toda opresión del enemigo sobre sus vidas. Que la paz de Dios venga sobre ese cuarto, sobre esa casa, resplandezca tu luz, tu poder fluya y tengan nuevas fuerzas y nuevo aliento y nueva vida en el nombre de Jesús. En esta hora bendecimos su vida. Bendice ese esposo que está quebrantado emocionalmente, abrumado por problemas, por adversidades, por desafíos que tiene. Bendícelo, Señor. Ahí donde está sintiéndose arrinconado, le enviamos la palabra de vida en este momento. Y le decimos en el nombre de Jesús: no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré y siempre te sustentaré y te acompañaré. No temas, yo te ayudo. Aquel joven que está sintiéndose solo, desamparado, aquella jovencita que se está sintiendo atribulada, sin esperanza, el Señor dice: hay futuro para ti. Tengo pensamientos para ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. No estás sola, hay vida, hay esperanza. Abre y levanta tus ojos y ve lo que Dios tiene para ti. Bendecimos tu pueblo, Señor, en esta hora. Cada familia, cada hogar, cada joven, cada jovencita, cada niño. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te alabamos. Levante sus manos delante del Señor y dale gracias. Dile: gracias, Señor, alabo tu nombre. Gracias por tu verdad, gracias por tu presencia, gracias por ser mi Dios, gracias porque tú estás conmigo, Señor. Mi vida cobra fuerza en ti hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias. Gracias, gracias.